Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Tejada Orjuela, soy estudiante del curso Formación de Formadores. Hoy el día de hoy vamos a trabajar el tema de realidad aumentada como herramienta para el aprendizaje de un tema en particular. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cinemática de partícula. Em, Como les comentaba, el tema que trabajaremos en este trabajo será cinemática de partículas de una parte conceptual. El tipo de pensamiento que escogí desarrollar es el tipo científico y la estrategia pues de desarrollo de este tipo de pensamiento es la situación experimental. Entonces es importante como que establezcamos estos parámetros antes de iniciar la actividad para saber qué es hacia dónde queremos abordar y qué es lo que queremos trabajar. El cinemática de partícula estudia el movimiento de una partícula en el tiempo, es decir, qué comportamientos tiene una partícula dependiendo de cómo se está moviendo en el espacio. Y entonces ese movimiento uno lo puede separar dependiendo del tipo de desarrollo que tenga. Entonces yo puedo hablar de un movimiento rectilíneo, yo puedo hablar de una caída libre, puedo hablar de un movimiento parabólico, puedo hablar de un movimiento circular, dependiendo de la forma o de la manera en que se esté moviendo y de las condiciones que tenga. Entonces, esas condiciones yo las puedo establecer o pues las puedo trabajar con cuatro variables principales. Esas cuatro variables son la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Entonces, dependiendo de un movimiento u otro, la posición puede ser continua, la velocidad puede ser constante, la aceleración puede ser constante y el tiempo pues siempre va a ser variante porque estos son elementos que son variantes en el tiempo. Entonces, vamos a empezar a analizar uno por uno y vamos a ver ejemplos prácticos o ejemplos de cada uno de los movimientos y las características principales. Entonces veamos nuestro primer movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme, como podemos ver, consta de dos momentos en los cuales la velocidad es constante. Entonces característica importante y principal característica de este tipo de movimiento es que la velocidad del elemento es constante en el tiempo. Entonces, entre una posición 1 y una posición 2, la velocidad no va a cambiar. Entonces, como la velocidad no va a cambiar, se caracteriza y digamos que se puede meter dentro de ese elemento. La ecuación o la fórmula para calcular la velocidad en este instante de tiempo sería la distancia dividido el tiempo que me demoro en llegar de una posición a la otra. Entonces, esa es la característica principal: movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. El segundo movimiento que vamos a estudiar el día de hoy es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí, entonces el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, es que la aceleración es constante, pero la velocidad varía entre un instante de tiempo y otro. Entonces supongamos que tenemos el mismo vehículo, ¿sí? Y ese vehículo se nos va a mover por cuatro posiciones diferentes. Y para llegar de una posición a la otra tiene un tiempo de 2 segundos, de 2 segundos y de 2 segundos. Resulta que con una aceleración constante, ese vehículo entre la posición 1 y la 2 pasó de una velocidad de 10 metros sobre segundo a una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero el cambio en la velocidad es constante, que es de 15 metros por segundo. Ese cambio en la velocidad con respecto al tiempo uno lo puede interpretar como la aceleración. Si vemos en el lapso 2 al lapso 3 o el espacio 3, el tiempo sigue siendo 2 segundos, pero la velocidad en el espacio 3 va a ser 40. O sea, vean que va a ser diferente a la posición 2 y a la posición 1. Entonces la velocidad varía, pero la aceleración constante. El delta de velocidad, que es de 15 metros por segundo, va a ser el mismo en el primer instante, en el segundo instante, en el tercero y en el cuarto. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la principal característica es que la aceleración es constante y la velocidad varía de una posición a otra. Muy bien, ahora vamos a nuestro tercer movimiento que vamos a estudiar el día de hoy, y es el movimiento de caída libre. Entonces el movimiento de caída libre simplemente es muy parecido al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que si el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hablaba de un cuerpo o una partícula que se estaba moviendo en el eje X, aquí vamos a hablar de un movimiento vertical. Entonces vamos a entender el movimiento como caída libre, como el elemento o un movimiento totalmente vertical de un cuerpo que puede subir de manera libre y caer de manera libre. ¿Qué es la característica principal de este movimiento uniformemente acelerado? Pues que la aceleración es constante, pero la aceleración en el movimiento caída libre, la aceleración va a ser la gravedad. Y esta gravedad va a ser constante y pues la gravedad puede variar de un lugar a otro. Es decir, en la Tierra la gravedad puede ser 9,81, pero podemos hablar que en la Luna es un cuarto de la gravedad de la Tierra. Entonces por eso es que digamos que la caída libre va a tener una mayor fuerza o va a tener una mayor velocidad en la Tierra que en la Luna.
Entonces es como interesante pues tenerlo en cuenta, suponiendo pues que hubiera gravedad en la Luna. Eso pues es importante para hacer la acotación, pero entonces caída libre. Característica similar al movimiento uniformemente acelerado, pero donde la aceleración es la gravedad. Ahora vamos a ver nuestro cuarto movimiento. Nuestro cuarto movimiento que vamos a estudiar el día de hoy es el movimiento parabólico. Entonces el movimiento parabólico se caracteriza por ser una combinación del movimiento uniformemente acelerado y el movimiento caída libre. Entonces el movimiento uniformemente acelerado es en un eje X, mientras que la caída libre nos va a dar el movimiento en el eje Y. Este movimiento parabólico se caracteriza por ser una combinación de los dos elementos y tiene un tiro parabólico. Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos una pelota al aire de manera con un ángulo inclinado, el movimiento que describiría es un movimiento parabólico. Entonces es una combinación de movimientos donde la velocidad varía en todos los instantes, tanto en X como en y la aceleración sigue siendo constante. Pero entonces es importante ahí, ¿cuál es la aceleración del cuerpo cuando va cayendo? Pues va a ser la gravedad y la aceleración del lanzamiento va a ser totalmente diferente. Entonces tengamos en cuenta ahí. Movimiento parabólico, combinación de dos movimientos. El quinto y último movimiento que trabajaremos el día de hoy es el movimiento circular uniforme. Entonces imaginémonos que tenemos una pelota azul amarrada a una cuerda y la ponemos a girar alrededor de nuestro eje, alrededor de nuestra cabeza o alrededor de un elemento. El movimiento que describe ese cuerpo a la larga va a ser una trayectoria circular y este movimiento va a estar descrito por el movimiento continuo o por la continuidad de pasos que va a seguir el cuerpo. Este es un movimiento independiente que va a tener ciertas características. Entonces este es el quinto movimiento de cinemática de partícula. Entonces les agradezco mucho haber venido, haber estado pues aquí acompañándome en el video y nos vemos pronto. Hasta luego.